Bienvenida a Carácter de Mamá, un espacio donde compartiremos estrategias de afrontamiento para fortalecer tu carácter como madre de una persona con necesidades especiales y conseguir la paz y tranquilidad que necesitas para mantener el control de tu vida. Soy Cris Tirado, madre de 2 niños diagnosticados con autismo y educadora en el hogar. ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son mis estrategias y mis secretos para educar a mis hijos en casa sin volverme loca en el intento? Quédate por aquí y te compartiré todo lo que he aprendido desde mi experiencia como madre y mis conocimientos previos como psicóloga y terapeuta familiar. Cuando mi prima Milagros tenía 16 años, entró por emergencia al hospital con 7 de hemoglobina, lo que se define como una anemia grave. Ella ya tenía serios problemas de salud, como la insuficiencia renal. Muy pequeña entraba y salía de los hospitales por diferentes operaciones o tratamientos. Nosotras vivíamos a 4 horas de distancia, pero siempre que nos veíamos nos quedábamos a dormir juntas. Recuerdo que ella se despertaba en las madrugadas a orar y yo solo la escuchaba y admiraba mucho por su fe. Y muchas veces pretendía que seguía durmiendo. Pero aquella vez, mientras iba en el bus camino al hospital, con la esperanza de encontrarla con vida, porque su hemoglobina había bajado mucho más, le pedí a Dios que me permitiera despedirme de ella. Cuando llegué a Chiclayo, la ciudad que está más al norte del Perú, Milagros ya no estaba en el hospital, estaba en su casa. Milagrosamente se había recuperado. Recuerdo que estábamos sentadas en la mesa de la cocina en su casa y hablamos de por qué Dios no la había llevado en ese momento. Y le dije, porque Dios aún tenía planes en su vida. Creo que uno de ellos fue que tocase mi corazón, cuando ella me dijo que quería ser misionera y viajar por el mundo, predicando a los niños sobre el amor de Dios. Yo estudiaba en la universidad, y mi única meta en ese entonces era graduarme y trabajar como psicóloga al servicio de la comunidad. No tenía otro propósito como ella, y yo le pedí a Dios que me llevara a mí en lugar de ella, porque mi prima Milagros sí tenía un propósito más grande por el cual vivir, pero los planes de Dios no funcionan así. Milagros no esperó a salir del país para ser misionera. Ella llevaba el mensaje de Dios a cada lugar donde iba, hospitales, escuelas, iglesias y nuestra propia casa también. Y mi misión personal fue cuidar de ella todo el tiempo que Dios me lo permitiera. Hay mucho para contarte de lo que pasó después. A la edad de 20 años, Milagros partió de este mundo junto al Señor, pero ella cumplió con los propósitos de Dios para su vida. Yo estaba devastada. ¿Cuál era mi propósito si ella ya no estaba? ¿Cuál era el propósito de Dios para una jovencita de 23 años que estaba sola, lejos de la familia cuando recibió la noticia de que su prima, a la que quería como una hermana, había muerto? Escuchar la voz de Dios en medio del dolor es bastante difícil. Por eso necesitaba soltar ese dolor y entregárselo a Dios, para que Él me sacara del pozo donde había caído y encontrase un nuevo sentido a mi vida. Quizás tú también te has encontrado en una situación similar, por la pérdida de un ser querido, por el diagnóstico de una enfermedad o una discapacidad en un familiar, en alguno de tus hijos o en ti misma. O quizás estás atravesando por un divorcio o tienes problemas familiares y en este momento te cuesta ver cuál es el propósito de Dios para tu vida. Déjame decirte que Dios no te abandona y tiene hermosos planes para tu vida. Hoy hablaremos sobre el 5.º pilar de la teología de la discapacidad, que se denomina la bondad y la soberanía de Dios frente a las pruebas. En la historia del encuentro de Jesús con un ciego de nacimiento, vemos a Jesús abordar tanto las ramificaciones sociales de la discapacidad, las percepciones, actitudes y rechazo, a la vez que las ramificaciones funcionales de la discapacidad en los individuos. Jesús primero corrige los conceptos erróneos de sus discípulos de que este hombre tenía una discapacidad debido al pecado personal, lo que habría creado barreras para el ciego de nacimiento. Jesús, en cambio, declara: sucedió para que las obras de Dios se manifestaran en su vida. La discapacidad del hombre fue reconocida como útil en las manos de un Dios bueno, amoroso y soberano que obra en el contexto de un mundo roto. Luego Jesús restauró la visión del hombre. Esta demostración del poder y propósitos de Dios nos da perspectiva de la obra de Dios entre y a través de nosotros a pesar del quebrantamiento por la caída.
Vemos a Jesús sosteniendo la tensión entre la experiencia del dolor y la dificultad humana, y a la vez el valor y el propósito divino que tienen. Nosotros debemos hacer lo mismo. El primer pasaje bíblico se encuentra en el libro de Job, capítulo 2, y vamos a leer versículos 9 y 10. Su esposa le reprochó: ¿Todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job respondió: Mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Aquí vemos cómo a pesar del sufrimiento de Job, él sigue aferrándose a su fe y no se quejó ni le reclamó a Dios. Por el contrario, me lleva a reflexionar que así como puedo aceptar lo bueno que Dios me da, también tengo que aceptar lo malo. Ahora leemos en Job capítulo 42 versículos del 1 al 6. Job respondió entonces al Señor. Le dijo: Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste: Ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. En el podcast anterior leímos parte del capítulo 19 del libro de Job y hablamos del sufrimiento de Job y cómo él mantuvo su esperanza en Dios a pesar de las dificultades. Ahora, en este pasaje, vemos la humillación y la humildad de Job ante la sabiduría y el amor de Dios. Ministerio Ligonier nos explica acerca del pasaje que leímos en el capítulo 42, que Job cometió el error de creer que el Señor le debía una respuesta completa sobre las razones de su sufrimiento. Así, después de que Dios le habló y le reveló que su conocimiento como criatura era inadecuado para darle el derecho a cuestionar la sabiduría del Todopoderoso, Job se arrepintió de su pecado, tan abrumado que estaba por la majestad del Señor. Al hacerlo, se sentó en cenizas, la típica manera del antiguo cercano oriente de mostrar que Dios tenía la razón, y que todo lo que realmente merecía era la destrucción. Abrumado por su finitud como criatura y la majestuosa gloria de Dios, Job se dio cuenta de que no tenía derecho a exigir nada al Señor. Así también tú y yo no podemos reclamar a Dios explicaciones de por qué nuestros hijos nacieron con tal o cual condición o discapacidad. Tenemos que someternos a la soberanía de Dios y a los beneficios que ello pueda traer, como su paz, su amor, su consuelo en los momentos más difíciles. El último pasaje bíblico se encuentra en Juan capítulo 9 y voy a leer del versículo 1 hasta el 7. A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos preguntaron: Rabí, ¿para que este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? No está así debido a sus pecados, ni a los de sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: Ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, entonces al volver ya veía. Este pasaje tan hermoso que nos narra cómo Jesús sanó a un hombre que era ciego de nacimiento, estando dentro de Jerusalén. En aquel entonces, los enfermos y cualquier persona con alguna discapacidad eran considerados impuros o pecadores, y eran menospreciados, por lo que muchos de ellos se encontraban afuera del templo mendigando. Pero aquí vemos a Jesús rompiendo esquemas, como otras veces, sanando en día sábado, y además explicando que los hijos no son responsables del pecado de los padres. Así que si estabas pensando que tu hijo o hija con necesidades especiales tiene ciertas dificultades, ¿es por tu culpa? Déjame decirte que no es así. Claramente Jesús nos dice que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Cuando alguien mira a mi hijo mayor haciendo sus estereotipias, como girar sobre sí mismo, o escucha sus sonidos que nadie entiende y me dicen: ¡ay, pobrecito! Es un angelito que cayó del cielo para que tú lo cuidaras.
O es un niño azul, o también me dice, llévalo a tal o cual iglesia para que oren por él y se sane. Y yo solo le miro porque muchas veces no tengo tiempo para responder y a veces solo digo gracias, porque entiendo su interés o preocupación por mi hijo. Y solo Dios sabe cuántas veces oramos en casa con mis hijos y por mis hijos. Solo Dios conoce los propósitos que tiene para sus vidas, y en cada pequeño logro damos gracias a Dios por cómo está obrando en sus vidas. ¿Te ha pasado que los doctores dijeran, su hijo nunca va a hablar, o nunca va a caminar, o no podrá hacer X cosa, o que no vivirá lo suficiente? Y luego ves la mano de Dios obrando en la vida de tu hijo. Vendrán dificultades siempre, pero Dios te sostendrá a ti y a tu hijo o hija con necesidades especiales. Han pasado casi 15 años desde que mi prima Milagros murió, y Dios me dio nuevos propósitos para mi vida, lo que nunca imaginé, y estoy muy agradecida con Él porque me da la fortaleza, la paciencia y la sabiduría para cumplir con lo que Él me ha encomendado. Si te ha gustado este podcast, suscríbete y comparte. Soy Cris Tirado en el podcast Carácter de Mamá. Que Dios te cuide, que te bendiga, que te dé fuerzas y que te dé mucha paz.